Abra su Biblia, la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Estamos, para ubicarnos, en la mitad de la Biblia está Salmos, después sigue Proverbios, después Eclesiastés, luego Cantares y luego Isaías. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y después Isaías. Isaías capítulo 53. Es un capítulo un tanto pequeño, pero vamos a leerlo juntos. Isaías capítulo 53, desde el 1 hasta el final. Vamos a leerlo juntos. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 6. El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él y orado por los transgresores. Cuando leemos este pasaje, obviamente entendemos y sabemos que nos habla acerca de la vida del Señor Jesús, y precisamente nos habla de ese día en el que el renuevo de Dios, el siervo de Jehová, iba a padecer en la cruz del Calvario por muchos. Es cierto que Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo. Pero cuando dice que amó al mundo es que por supuesto se
se compadece de toda la creación, se compadece de toda la humanidad, pero cuando envía a su escogido, al Hijo de Dios, al siervo del Señor, a este personaje que en este capítulo se llama el renuevo, pues usted lo leyó, va a llevar la transgresión de muchos, de muchos. Y mire cómo yo le voy a leer el versículo 5 y 6. Dice que, si me deja traducirlo, mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, salud, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Cuando alguna gente a veces piensa y trata de tocarnos alguna fibra de nuestra fe y nos dice, ¿tú por qué eres salvo? Algunas veces me he encontrado con personas que dicen que la cristiandad se cree mucho, que la cristiandad trata de decir como que es mejor, que la cristiandad trata de hacerse un poquito a un lado y menospreciar a otros supuestamente por sus errores y sus pecados. Y hermanos, cuando leemos este versículo nos damos cuenta que la cristiandad es igual o fue igual que el mundo, y algunas veces fuimos peores que la gente del mundo. Pero allá afuera el mundo trata de decir que el mundo normalmente no es malo, que los hijos nuestros normalmente no son malos, que los vecinos que tenemos normalmente no son tan malos, que, bueno, he llegado a escuchar a cristianos incluso decir que adentro de la iglesia hay algunos cristianos que son peores que la gente de afuera. Y algunas veces como que tratamos de los cristianos y dice, híjole, ¿cómo le vamos a hacer ¿Qué podemos decir ante todo eso? Y mire qué hermoso responde la palabra de Dios. Primero, que el castigo de nuestra paz, la paz que gozamos para con Dios, la paz de ya no tener que encontrarnos con un juez de vivos y muertos, sino que ahora nos encontramos con un Padre celestial que nos ama, no es a causa nuestra, sino es a causa de lo que el Hijo de Dios pagó por nosotros en la cruz. Versículo 6 añade todavía que todos nosotros, comenzando desde los niños, comenzando desde los que están en el vientre, comenzando de los que toman pecho, hasta los niños que andan corriendo, hasta los jovencitos que andan en las casas, en las calles, perdón, en las plazuelas, hasta los jóvenes que andan revoloteando y tratando de vivir el mundo, y hasta el anciano más viejo que pueda existir en el planeta Tierra. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así, en la manera como se desbalagan las ovejas, así lo hicimos nosotros. De hecho, el escritor sagrado por el Espíritu Santo dice, y realmente mi pueblo era de los pecadores, y Cristo, el siervo de Dios, pagó por nosotros. Algunas veces el diablo llega a nuestra vida también para decirnos, ¿qué haces sentado ahí en la iglesia? ¿Qué haces en medio de esa gente? Mira, o sea, y realmente, digamos, o sea, seamos honestos con nosotros, se va uno a acostar y uno se acuerda de todo lo que hace, o se levanta uno. Esta semana hemos tratado de ayunar, y cuando uno está ahí ayunando, uno piensa como, ay Señor, voy a ayunar, ¿para qué ayuno? Realmente no cambio. ¿Para qué ayuno si algunas cosas no cambian? Y el diablo trata de susurrar a nuestro oído y a nuestro corazón, tú eres malo, tú no lees la Biblia, tú no haces oración, tú ni al culto quieres ir, tú ya no sientes la presencia de Dios, tú a lo mejor ni eres cristiano, tú a lo mejor nos va cargando, como algunas veces el pastor José nos ha dicho, traemos un morral ahí espiritual en la espalda, y el diablo te va poniendo y te va acusando y te va diciendo y te va poniendo más cargas con el pasar de los años. Tú no puedes ser cristiano, y por eso algunas veces nos cuesta trabajo venir al culto, o por eso algunas veces nos cuesta trabajo tener comunión con Dios.
pero sabe que la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario se llama expiación y quiere decir que Él sacó, por eso usa esa palabra sacó todo lo malo que había dentro de nosotros, todo lo malo que había dentro de nosotros, para entonces presentarnos delante del Padre Celestial en una manera santa, que no depende de mis obras, en una manera santa que no depende de tu esfuerzo, en una manera santa que no depende de cómo te comportas, hermano o hermana, Iglesia Betel. La expiación de Jesucristo es tan poderosa que metió sus manos, como dice el Salmo 103, en el muladar. Yo no sé, como a veces decimos, ¿conoce esa palabra muladar? Cuando allá en los establos las vacas y todos los animales dejan montones, y usted ha pasado por ahí y a veces se ven hasta montañas de suciedad de vacas y de otros animales. Así dice el salmista: del muladar me hiciste sacar para hacerme sentar en los príncipes, en medio de los príncipes de tu pueblo. La obra expiatoria de Jesucristo que nos perfecciona delante de Dios, y la Biblia nos dice que la justicia en la que Cristo vivió, la justicia en la que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario, es una justicia que el Padre nos aplica por la obra del Espíritu Santo. Yo no sé por qué, como dicen algunas veces algunos escritores antiguos, la Biblia no es tan difícil de entender o de vivir. A veces más bien lo que no queremos hacer es leerla y obedecerla. Pero algunas veces también nuestra carnalidad, nuestra naturaleza vieja se levanta para tratar de empujarnos hacia atrás o para sumirnos en la depresión espiritual, en un cansancio espiritual en el que nos sentimos tan agotados porque ¿qué soy yo? ¿Qué eres tú? Pero mire, cuando miramos aquí con el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Algunas veces algunos pastores pudieran decir: Señor, ¿quién ha creído al anuncio? Porque venimos a predicar la palabra de Dios y a decir: tú eres un redimido por la sangre del Cordero. Decimos amén, pero me voy a la casa y el diablo dice: realmente tú eres una persona muy mala, no mereces ser cristiano, te portas muy mal, haces muchas cosas malas. Ya después decimos: sí, es cierto, no puedo ir a la iglesia, no puedo tener comunión con Dios. ¿Quién soy yo para bautizarme? ¿Quién soy yo para seguir a Jesús? Y la Biblia dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En esta tarde la palabra de Dios viene a decirnos el anuncio que Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra dice: es para toda la iglesia Betel. Ustedes son los redimidos del Señor. Ustedes son los que el Señor Jesús compró con su sangre. Ustedes son los que cuando el diablo los tenía ya encadenados en una manera así como aquí yo los tengo, el Señor Jesús en una manera espiritual viene y dice: no, discúlpame, estos me pertenecen a mí, se vienen para acá. Y el diablo discute con el Señor Jesús y le dice: pero son hipócritas, pero son malos, pero son mal hablados, son mal pensados, mira, ni siquiera piensan en ti. Y dice el Señor Jesús: no los amo por quienes son, los amo porque me necesitan, los amo porque desde que los formé en el vientre yo tenía planes para cada uno de ustedes, dice el Señor. La cristiandad, amada iglesia Betel, no depende de quién es el pastor. El pastor puede ser un pastor malo, el pastor puede ser un pastor a veces pecaminoso, el pastor puede ser, pero la iglesia del Señor no depende del hombre que está al frente. La iglesia del Señor no depende del esfuerzo que tú puedas decir: hoy sí me porté bien, hoy sí ayuné, hoy puedo ir al culto, quizás Dios ahora sí me va a escuchar. Y dice Dios: no, soy tu Padre Celestial, siempre te veo, siempre te escucho, siempre te amo. Y cuando estás lejos, como dice aquí, nos descarriamos como ovejas. Y el Señor Jesús nos dio una parábola que dijo que el buen pastor a veces abandona, no que los deja solos, sino que dice: me esperan un tantito aquí porque allá hay una oveja número 100 que tengo que volver a traer porque forma parte del redil. El problema de la cristiandad algunas veces, hermanos, es que la sociedad nos infecta junto con los demonios para hacernos pensar igual que allá afuera. Tú vas y dices: vengo a buscar trabajo, y dice: ¿cuánta experiencia tiene?
Pues nada, me acabo de graduar. Pues no te podemos dar trabajo. A mí me sucedió. Y obviamente le dije a las personas, pues entonces nunca voy a encontrar trabajo porque, o sea, nunca voy a tener experiencia. Y si no me dan trabajo, entonces no agarro experiencia. Y si no agarro experiencia, entonces no hay trabajo. Pero las ovejas acá en el redil 99 voltean y miran a la número 100 y dicen, el Señor va a ir por esa. Ya se ha escapado 2 veces, ya se ha escapado 3 veces. Mírala, ya se fue hasta allá arriba y hasta se quebró la pata por tonta. Y dice el Señor Jesús, pues aquí me esperan porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y voy a ir y la voy a traer, y la oveja no va a querer venir porque la oveja siente que no quiere vivir como ellos. La oveja a veces siente como que no necesita de la iglesia o como que no necesita del redil, pero dice el Señor, yo voy a ir y la voy a traer porque los que son míos los tengo en el hueco de mi mano y nadie los va a poder arrebatar de mi mano. Pero mire a este varón de Dios, dice este versículo, pero sin embargo, Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se imagina? El Hijo de Dios nos viene a visitar, el Hijo de Dios nos viene a dar vida y perdón, y la gente, nosotros le despreciamos y le desechamos. Le despreciamos porque no queremos oír su palabra. A veces la palabra parece un poquito dura y decimos, esa palabra yo no la quiero. Dice el Señor, pues yo ya sabía, soy despreciado y soy desechado entre la tierra. Vamos allá afuera y la gente con sus ideologías, con sus movimientos, con sus fascismos, con todo lo que ahorita está revoloteando desde Adán hasta nuestros días, la gente dice, no queremos saber de Dios. Salió Noé a predicar y lo mismo le dijeron, estás loco, Noé. Salió Moisés y Faraón le dijo, pues ¿quién es Jehová? Salió David y dijo, pues, ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes son el pueblo de Dios, pero ve el gigante, está tremendo, es un ejército más poderoso que nosotros, no vamos a poder. Sale Isaías viene y predica y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si les contara del profeta Jeremías, todo el tiempo se la pasó llorando porque el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde continuamente. Y si marcamos hacia la vida del Señor Jesús, Judas le traicionó, Pedro le negó, los otros hijos en lugar de fijarse en el Señor estaban pensando qué lugar de posición vamos a tener. Señor, no nos concedes que mi hermano se sienta a tu izquierda y yo a mi derecha y yo a tu derecha. O sea, ¿qué es lo importante? Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Y mire, dice la palabra de Dios, y como que escondimos de él el rostro. A veces la iglesia te manda un texto y te dice, recuerda que vamos a estar acá. Y algunas veces ni siquiera abres el texto. Algunas veces alguna gente de la iglesia o los pastores te llaman. Algunas veces piensas, como estoy ocupado, yo no quiero responder ahorita. Pero no se trata de la iglesia ni del ministerio o de los pastores, como que escondimos de él el rostro y no apreciamos ni valoramos a nuestro Salvador. Pero mire el versículo 10, así de tan rebeldes, tan duros, ¿qué hizo el Padre? Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada. Con todo eso, ya no importa, o sea, podemos seguirle añadiendo ejemplos y dice el Señor, mira, vámonos al punto, con todo y la maldad de los escogidos, con todo y la maldad de nosotros, la iglesia, con todo eso, el Padre, el Señor Jehová quiso, y ahí fíjese, quiso quebrantarlo. Realmente cuando el Señor Jesús estuvo ahí, imagínese el miércoles que platicábamos de la Santa Cena, él ya sabía que iba a morir.
Y sus discípulos ahí, decíamos, estarían tristes porque era la última vez que iban a estar de noche comiendo y cenando con él. Pero ahora cuando le dice a Judas, si usted ha leído la Biblia o ha visto alguna película, le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y mire, la escritura dice, y al decirle esas palabras, Satanás entró en su corazón. O sea, todavía ni termina la cena y el diablo ahí agarrando a Judas y el Señor ahí manifestado y o sea, lo que va a hacer, hazlo pronto, ¡pum! Ahí entra, viene la presencia. Ya desde ahí, todo su ministerio, el Señor Jesús estuvo batallando con el diablo, ¿no? O el diablo tratando de batallar con él. Pero ya desde ahí. Y luego ya salen a orar y ya la presión. Y yo no sé si usted ha visto un poquito o algunas veces la película La Pasión de Jesús o La Pasión de Cristo. Y cómo pasan, no sé en qué manera el escritor, el director puede captar lo que el escritor sagrado dice cuando está el Señor Jesús caminando y como que por ahí andan los demonios, así como ya te agarramos. Te nos escapaste en el templo, te nos escapaste en medio de la multitud, te nos escapaste cuando reprendiste los demonios y los echaste a los puercos, te nos escapaste en el pináculo de por allá y luego te iban a apedrear por llamarte hijo de Dios, te nos escapaste, pero mira, por fin te traemos y como que van cuidando y empujando a la gente y luego delante del Sanedrín y luego el juicio, como aquí dice, tuvo un juicio injusto y aún así Dios lo fue exaltando y lo fue llevando hasta que por fin el diablo y la maldad del hombre y la voluntad del Padre que estaba controlando y vigilando todo, y el Señor mismo Jesús que dijo, nadie me quita la vida, yo mismo pongo mi vida por mis ovejas, dijo el Señor Jesús. El diablo decía, yo te estoy llevando a la cruz, y el Señor Jesús decía, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y yo mismo tengo poder para volverla a tomar. Pero ahora dice el Señor, fue quebrantado, fue desechado, pero mire el versículo 11 para no tardar mucho. Pero como obedeció, versículo 11 dice, entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por su sacrificio, hermano, hermana, es que tú eres justificado. Y justificado y expiado quiere decir que tú eras un reo de pecado, que tú merecías condenación, que tú merecías el infierno, que tú merecías que Dios te aplastara, te destruyera y o sea, no quiero nada contigo. Pero cuando el Señor Jesús te ve desde la eternidad y dice, quiero escoger a Lucy, a Rosa, a Alicia, a la hermana Di, a Socorro, a Estela, a cada uno, dice, pero te amé y entonces pongo mi vida, te paso al reino de mi Padre Celestial y aquí te limpio y te preparo y te justifico. Y sabe que inclusive la escritura dice que el diablo se llama el acusador, normalmente te está acusando. No solamente a ti en lo mental o en el corazón, te acusa con la iglesia. Y a veces nosotros la iglesia pensamos, es que este hermano, hermana así, es que el pastor es así, es que... Y el Señor Jesús dice, son mis hijos, son los redimidos, son los que yo expié, son los que yo justifiqué, son los que yo salvé, son los que yo perdoné, son todas sus iniquidades las que el Padre puso sobre mí para que cuando yo estuviera clavado, ninguna de ellas pudiera acusarlos. Y luego el apóstol Pablo ahora escribe en Corintios y dice, ¿y entonces quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿El diablo? ¿Crees que el diablo te puede acusar, hermano, hermana? ¿Crees que el diablo pudiera echarte hacia abajo en tu ánimo y decir, no sirves para ser cristiano? Normalmente tienes que decir, no sirvo, pero por eso mi Redentor vive por los siglos de los siglos, porque sin él yo no pudiera ser cristiano. Ni los pastores, ni los músicos, ni los conferencistas, ni el más, con todo respeto, humilde de los cristianos pudiéramos ser cristianos si no fuera por la sangre de Cristo.
De manera que, hermanos, dice la Escritura, que cuando Cristo padeció por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo crucificado, en realidad estaba destruyendo todo el poder, escúchelo, todo el poder que el diablo tenía sobre tu vida, el Señor Jesús lo estaba destruyendo. Por eso el diablo está vencido. Y el diablo puede ocasionarte muchas cosas. Y el diablo pudiera, si Dios se lo permite, pero el diablo está vencido. Y cuando tú piensas, es que yo, y dice, Señor, olvídate de ti. El mundo te va a ayudar a pensar en ti. El mundo te va a poner, fíjate en ti. Ámate a ti, procúrate a ti. Mira, ya la regaste, es que no sirves para papá. Mira, ya la regaste, no sirves para esposo. Mira, ya la regaste, no sirves para hijo. Mira, ya la regaste, no sirves para ser cristiano. Mira, ¿cómo vas a ser un líder de la iglesia? Mira, algunas veces no dejes, no te enfoques en ti. Mejor cuando te sientas así, voltea hacia arriba y piensa, Cristo pagó por mí la deuda. No me da permiso para pecar, pero tampoco me da permiso para sentirme culpable. Creo que todos los que estamos aquí somos papás o mamás. ¿Qué tal con nuestros hijos? Pueden ser lo peor o podemos. Yo siempre fui una blanca paloma, pero con todo y mis pequeñísimos defectos, no merecía, nada, no merecía. Ahora que ya soy más grande y que tengo a mis hijos, algunas veces, la más grande, Salmita, tú nunca, ¿se acuerdan que les platiqué, verdad? Cuando estábamos viendo la película y todo, la hermana Socorro, ya no recuerdo a quién le platiqué. Estábamos viendo una película cristiana y un papá no cristiano cachetea a su hija por querer ser cristiano. Y se pone a llorar Salma y dice, tú nunca me harías eso, ¿no? Nunca me correrías de la casa y puedes hacer el error que tú quieras. Mira, el corazón de tu papá siempre está así. Y te voy a decir que es malo. Y te voy a decir que estás equivocada, pero el corazón de tu papá no te puede rechazar. Y rápido la volteé para decir, así es el corazón del Padre Celestial que te dice, hermana, hermano, que te dice, iglesia Betel, no te rindas. No te rindas porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. No dejes que el diablo te apague la fe. No dejes que el diablo trate de robarte el gozo. No dejes que el diablo te diga, vete para atrás, no sirves. Más bien dile, porque no sirvo, aquí estoy. Si yo sirviera, yo me salvaría a mí mismo, pero como no me puedo salvar, tengo que venir. Como a veces no puedo entender la palabra de Dios, vengo al culto para entenderla. Como algunas veces no escucho la voz de Dios allá con tanto ajetreo, vengo a que Dios me hable aquí, porque algunas veces de las 365 días del año, porque algunas veces no puedo rendirme a Dios, por eso levanto mis ojos y digo, Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Hoy recordamos la victoria de Jesucristo, hermanos, para consagrarnos a Él, para rendirnos a Él, para decirle al diablo, basta, no me acuses más, no me acuses más, no tienes autoridad, porque el que dio su vida por mí, me compró para ser suyo o suya. Te invito a que cierre sus ojos, por favor. Dígale conmigo, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario. Pagaste mis pecados, llevaste mi culpa, me acercaste al Padre. Yo creo en ti. Tú eres mi Salvador. Solo no puedo. Soy cristiano gracias a ti. Por favor, Señor Jesús, reprende al diablo y renueva mi mente, que yo siga adelante poniendo mis ojos en ti, viviendo para ti. Y cuando llegue a fallar, ayúdame a correr a tus brazos de amor para que me perdones y me limpies.
y me levantes en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por mi salvación, Señor Jesús. Amén.